Julia Barbosa León, bienvenida a la Argentina, periodista cubana que tenemos el honor de recibir en nuestra casa con sus libros, con su experiencia. Hola Julieta, trabajo en el semanario Granma Internacional que pertenece al periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Además, trabajo en la emisora internacional Radio Habana Cuba y en la emisora nacional Radio Progreso. Soy licenciada en filosofía marxista-leninista. Parte de esos estudios lo hice en Moscú, en la Universidad Lomonosov. También soy máster en Ciencias Sociales y con varios diplomados, uno en Ciencias Sociales y dos en Periodismo. Para nosotros es un honor recibirte y entender también que en Cuba ya el objetivo no es un título universitario, sino un doctorado, un máster. Cuánto más alto culturalmente están ustedes que tanto Occidente. En Cuba la fuerza laboral activa, el 48% está conformado por mujeres profesionales, pero hablo de mujeres profesionales que ya tienen títulos de doctorado y de postdoctorado. O sea, en el sistema educacional cubano se estimula mucho la superación profesional. Se tiene garantizado una educación básica hasta concluir estudios universitarios, todo de forma gratuita, y posteriormente a la universidad uno puede estudiar todo lo que desea, cuanto desea, de forma gratuita, pero que además te lo paga el propio Estado, con facilidades en el trabajo, en los horarios y con facilidades también para el salario. Nos presentás dos nuevos libros. ¿De qué se tratan? Estos libros están publicados por el Grupo Anticuento de Comunicación, que se radica en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. Dan continuidad a uno anterior que se publicó también por ese Grupo Anticuento con la editorial Osama, que fue en el 2013. En el 2013 yo vine a Argentina, incluso vine aquí a Mar del Plata y presenté mi primer libro que se llama Por ese motivo, que son relatos breves leídos en un solo pantallazo de cubanos que han participado en diferentes momentos de la revolución, en diferentes etapas, en la alfabetización, en la lucha contra bandidos, en Playa Girón, como internacionalistas e incluso como extranjeros que se graduaron en Cuba. Esos relatos con un poco de técnicas narrativas y de forma breve se publicaron en el 2013. Ahora en el 2017 traigo este otro libro que se llama Dos miradas de Cuba en la Patria Grande, que también tiene otros relatos a partir de lo que te expliqué en el 2013, pero también tiene la mirada de un amigo mío, el profesor Marcos Luis Lescalle, que es profesor de Historia en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Estos son los dos libros que están en venta ahora porque el primero, el del 2013, por ese motivo, ya se agotó. Justicia social en Cuba. ¿Cuál es el rol del ciudadano, del ser humano, en torno a esta justicia social y cómo la viven ustedes desde Cuba? Para nosotros, justicia social es que todos los ciudadanos cubanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a todas las garantías sociales y que además puedan tener realización como ser humano dentro de la sociedad. Te estoy diciendo que justicia social, por ejemplo, es que no haya discriminación por género, que no haya discriminación por raza, que no haya discriminación por credo. Eso es justicia social. Que las personas sean iguales ante las instituciones para pedir empleo, para estudiar una carrera universitaria, para tener acceso a la salud pública. Son garantías sociales que nos ha venido gracias a que tuvimos una revolución el 1 de enero de 1959. Ustedes tienen leche subsidiada por el Estado para los niños hasta los 7 años. Aquí en la Argentina lo que sucede es que nuestra vicepresidenta de la Nación dice que consumir leche pareciera ser un bien suntuario. Hay que proporcionar alimentos y una canasta básica al ser humano para que el ser humano viva con salud y con calidad de vida todos los años que va a vivir. Nosotros promocionamos mucho la lactancia materna en los primeros meses de vida, incluso hasta los 2 años. Con ello no es que hablar de decir hay que lactar al niño, sino que la mujer cubana tiene licencia de maternidad desde las 34 semanas hasta que el niño camine, de forma tal que pueda lactar a su bebé en condiciones de su familia, en su casa y con todas las condiciones creadas para que ese bebé pueda recibir su leche materna. Eso es un primer paso. Luego, cuando ya cambia el alimento al niño, al bebé, se le puede asumir de que ese bebé tiene leche asegurada hasta los 7 años de vida, pero la leche no solo por lo que se le da como producto subsidiado, sino que ese niño también está vinculado a una guardería infantil que nosotros le decimos círculo infantil o a una escuela primaria
A partir de los 7 años, el niño recibe yogur. Generalmente es yogur de soya que se producen en Cuba y es un alimento que se le da al niño hasta los 13 años dentro de la canasta básica, pero que la familia lo puede comprar de forma liberada por el valor de 3 pesos cubanos, que deben ser más o menos unos 15 centavos de dólar. Lo recibe todo el que quiera. O sea, la familia puede comprar el yogur de soya todo el que quiera, no solo para los niños de 7 a 13 años, sino para toda la familia. Los alimentos de la canasta básica, por ejemplo, en mi casa somos 4 personas y esa canasta básica nos cuesta alrededor de entre 25 pesos cubanos y 30 pesos cubanos. Eso quiere decir que está entre el orden de $1 o unos 50. Te digo el cúmulo de la canasta básica, que es para un mes, que al menos te alcanza para un alimento al día. Los otros alimentos al día se vinculan porque los niños van a la escuela. Esa canasta básica garantiza que el cubano coma todos los días, pero que se tiene esa canasta básica desde que se nace hasta que se muere. O sea, no hay diferenciación para adquirir esa canasta básica. Esa es solo una de las garantías sociales que tienen los cubanos. Contanos vos cuáles son las otras. A ver, tenemos una garantía, por ejemplo, de seguridad ciudadana. La garantía de que nuestros niños juegan en la calle, socializan con los niños de las otras familias, van a la escuela solo. La familia inscribe al niño en la escuela por su cercanía al domicilio, o sea que ahí no se paga transporte escolar. Se inscribe porque todas las escuelas son públicas y gratuitas y no hay diferenciación en los planes de estudio ni en los programas de estudio. Por tanto, el niño va a la escuela más cercana a su domicilio. Ahí él va solito, regresa solo de su escuela, juega con los demás niños del barrio, en la comunidad, lo vigilan o lo protegen los demás vecinos que están en esos momentos conversando en las aceras, juegan en las plazas públicas, no tienen que ir con los familiares a las plazas públicas. En Cuba es muy difícil que se vea un disparo de pistola, es muy difícil que se vea una reyerta pública. ¿Estás pensando que no haya un pedófilo, que llegue sano, que no desaparezca? Estás pensando en muchas cosas cuando tenés un niño. Una gran diferencia que es la seguridad ciudadana, pero que esa seguridad ciudadana la puede vivir el turista que nos visita, que camina a altas horas de la noche, incluso por lugares oscuros. Hay seguridad. Hay seguridad, pero yo quiero hablar de más garantías sociales. Recibir una electricidad subsidiada, recibir el combustible para la cocina subsidiado, el pago del agua subsidiado, de que nosotros los cubanos no pagamos impuestos. Vos le decís combustible para la cocina, lo que nosotros llamamos el gas. Las tarifas de gas, las tarifas de agua y de luz, ustedes las tienen subsidiadas. En mi familia nosotros pagamos de electricidad en época de invierno, cuando no usamos los ventiladores, alrededor de $1 al mes. Eso quiere decir 25 pesos cubanos más o menos. Igual, pagamos en gas 4 pesos cubanos, que sería 0.20 centavos de dólar al mes. Pagamos de agua 2 pesos cubanos, que serían 0.10 centavos de dólar al mes. Esos son servicios básicos con los cuales el ser humano necesita vivir. No estamos hablando de lujo. Un bien social. Eso es un bien social que el Estado nos los da subsidiado, porque son los elementos básicos que el ser humano necesita para su vida, para tener salud, para tener tranquilidad, para no tener estrés. Así que alcanza el dinero si se quiere, ¿verdad? El dinero, si se sabe distribuir y si se tiene prioridades, alcanza para todos. Las carencias que ustedes han tenido han sido por el bloqueo que han sufrido de Estados Unidos. Si no, no las hubieran tenido. Luego de 5 décadas en las cuales han sido aisladas por Estados Unidos, contanos un poco el trayecto de estas 5 décadas. Van hacia un modelo y un proyecto de país con continuidad del socialismo, mejorándolo y aprovechando el capital extranjero, pero para el bien de la comunidad. Hemos tenido el socialismo que hemos podido construir y no el socialismo que hemos querido construir. Lo primero que se trazó fue la soberanía nacional, tratar de lograr una independencia donde no tener un país como metrópoli. Eso fue castigado y en 1962 la administración de Kennedy nos impuso un bloqueo económico que además no nos deja hacer ninguna transacciones bancarias con ninguna empresa y hemos tenido que comprar mercancía o los productos básicos para vivir a través de terceros países y con socios estratégicos como Rusia o China. Y
por ejemplo, hoy te hablo de que la principal industria en Cuba es la industria médico-farmacéutica, porque vendemos medicamentos hacia el exterior, además de que consumimos el 80% de los medicamentos producidos en Cuba y que exportamos servicios médicos. Estoy hablando de que hoy nosotros, por ejemplo, estamos produciendo un medicamento para retardar los efectos del Alzheimer y además ya tenemos que eso se benefician los cubanos contra el cáncer del pulmón. ¿Por qué? Porque cuando una persona se diagnostica de cáncer de pulmón solo puede durar hasta 6 meses de vida y con esta vacuna le da una posibilidad de años de vida hasta más de 10 años. Estamos produciendo medicamentos para curar vitiligo, para curar cáncer de cabeza y cuello. Hoy en Cuba se está diciendo que el cáncer es una enfermedad que no se cura, pero que sí puedes vivir como una enfermedad crónica no transmisible y por tanto se están produciendo estos tipos de medicamentos que son muy novedosos, que son cubanos, de tecnología cubana, pero que a las transnacionales de los medicamentos no le convienen que surja porque son genéricos, parte de productos naturales y para nada son dañinos al ser humano. Tenemos posibilidades de vivir sanamente y que tenemos gente que está trabajando para eso y que los grupos de poder no nos dejan acceder a esa medicación. Contanos un poquito sobre la salud universal y gratuita, que eso es algo tan importante y tan necesario. Ese bloqueo nos ha hecho pensar en estos tipos de medicamentos y en estos tipos de terapia. Por ejemplo, nos hemos propuesto de elevar la cantidad de años de vida. En Cuba ya el 18% de la población cubana es mayor de 60 años, la edad promedio de vida es 78 años, pero nuestro gran propósito es lograr 120 años de vida. Perdón, lo contrario a lo que quiere el FMI, que quiere que se mueran los viejos, a ver si nos entendemos, ¿no? ¿A qué directivas respondemos? No como ciudadanos, pero sin nuestros dirigentes. Y hoy tenemos un envejecimiento poblacional que en los próximos años va a crecer y ya hay medidas estratégicas desde el gobierno para enfrentar ese envejecimiento poblacional. Tenemos cobertura gratuita para el 100% de la población. Se divide en 3 niveles. En el nivel primario están consultorios del médico de la familia ubicados dentro de los territorios que hacen actividad preventiva y de promoción de salud. Por tanto, el índice de mortalidad infantil en Cuba ha disminuido. En el nivel primario tenemos consultorios del médico de la familia a nivel local que atiende alrededor de unos 1.000 pobladores por cada consultorio y a su vez tenemos instituciones en el nivel secundario que estoy pensando en los hospitales, en las clínicas, donde son remitidos los casos que necesitan un internamiento. Pero sí los casos que necesitan una mayor especialización van a un nivel terciario. Por ejemplo, estoy hablando de los casos de trasplante o de los casos de operaciones de cirugías mayores. No hay una restricción de recursos. Si usted lleva medicamentos especializados, esos medicamentos incluso no son fabricados en Cuba y el sistema de salud cubano los sale a buscar fuera, en el exterior, y se los trae a la persona de forma gratuita. No tienen que llevar adelante tantos formularios y gestiones ni tiempos de espera y de angustia para poder recibir ese tratamiento y no solo el medicamento y luego el turno para la operación. Acá es un periplo en la Argentina. A veces no quisiera comparar porque, no vivo en una sociedad perfecta, pero las listas de espera en las cirugías no existen. Donde único pudiera existir una lista de espera serían en los trasplantes de órganos. Y se hacen cirugías de forma ambulatoria, de forma tal que no haya internamiento, y estamos mucho buscando las cirugías de mínimo acceso que dan mayor cobertura para que no haya infecciones dentro de los hospitales, etcétera. Y algo de lo que también queremos acceder y que no hemos accedido por el bloqueo es de la cirugía robótica. En Cuba ya hay personal preparado para asumir este tipo de cirugía, pero sin embargo Estados Unidos no nos venden los robots para realizar este tipo de proceder. A pesar de que incluso ellos están interesados de aprender de Cuba. Ahora, después del inicio de las relaciones diplomáticas en el 2014, uno de los temas que a ellos les resulta de mayor interés es aprender de los logros y los resultados obtenidos en Cuba. Pero sin embargo, no acceden a vendernos un equipamiento de última generación, no acceden a transferencia de tecnología.
Cuando hablamos de un proceso inclusivo cubano, ¿de qué estamos hablando? Constantemente el Estado nos está preguntando en qué sociedad queremos vivir. Esto ocurrió cuando transcurrió el 6º Congreso del Partido, que toda la sociedad fue convocada a hablar del modelo económico que queríamos para nuestra Cuba. La inclusión yo la veo desde muchos puntos de vista. No solo es educación, es también la forma participativa de tomar decisiones, tanto desde lo macro hasta lo micro. Democracia entendida como participación, como toma de decisiones, el poder elegir a los dirigentes, el poder elegir desde las bases, o sea, desde la comunidad, a nuestros representantes. No como ocurre aquí en la Argentina, que nuestros candidatos surgen prácticamente del poder económico. Allá en Cuba nosotros elegimos en el barrio, en la comunidad, a los que nos van a representar como delegados del poder popular, debatir los problemas de la comunidad, dar un orden de prioridades a cuáles se van a solucionar y atender sobre todo los pedidos de los vecinos. Ese delegado se elige por méritos, porque puede ser coordinador, porque además las personas le ven características de líder y lo proponen en las asambleas democráticamente. El delegado no recibe salario alguno por realizar esas funciones. Porque es un honor para ustedes realizar esa función. No recibe salario alguno quien está en un nivel de municipio, como no recibe salario alguno quien es diputado al Parlamento. El ser diputado al Parlamento es solo un mérito más que las demás personas sienten orgullo de trabajar con un diputado al Parlamento, porque ser diputada al Parlamento es que has tenido méritos sociales, méritos laborales que te hace que se te reconozca por tu comunidad para tú llegar al Parlamento cubano. Háblanos vos de la libertad desde el punto de vista cubano y desde la lucha de la revolución que ustedes están realizando. Lo primero que hay que pensar cuando hablamos de libertad es cómo quitarnos esa colonización que incluso hoy se llama colonización cultural. Ya no nos agreden con guerra para venir a nuestros territorios y robarnos los recursos naturales. Igual acá vienen por nuestros recursos naturales, pero bueno, después hablamos. Pero cuando hablamos de libertad es el proceso de realización personal, el proceso de realización profesional que tenga un ser humano durante toda su vida. Pienso que eso es la mejor libertad. La libertad de que tú puedas construir y que puedas en esa construcción hacer un bien colectivo que puedan disfrutar los demás. Eso pienso que es la principal libertad que debe tener un ser humano. Para los seres humanos de bien, ¿no? Porque estás hablando de conceptos muy solidarios, muy comunitarios. En la pregunta, ¿te refieres a la libertad de mercado? Y yo pienso que es un concepto, además, también reducido al sistema político capitalista. El eje fundamental en el capitalismo es el mercado, mientras que el eje fundamental en el socialismo es el ser humano. Cuando uno comprende estos dos conceptos, ya entonces estamos hablando de diferencias en el concepto de democracia o en el concepto de diferentes de libertad. El socialismo también hay que verlo desde el punto de vista que es propiedad social sobre los medios de producción. Y no todos los países europeos tienen propiedad social sobre los medios de producción. El socialismo existe en pocos países. Incluso hay quien tiene incorporado el concepto de comunismo. En realidad ningún país ha alcanzado el comunismo porque el comunismo es una sociedad ya que supera el modo capitalista de producción. Eso lo dijeron los clásicos del marxismo en el siglo XIX, que sería una sociedad totalmente nueva donde no existen relaciones monetarias mercantiles y también un poco el Estado se diluye en otras tareas, en otras acciones. Ahora, el socialismo parte de la propiedad social sobre los medios de producción para generar los ingresos que puedan distribuirse equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Por tanto, la forma de propiedad mixta es la forma que ha tenido el Estado cubano para que le llegue tecnología y para poder exportar productos y un poco violar las leyes del bloqueo. Y estas empresas mixtas sí están muy controladas por el Estado, de forma tal que se van a instalar en los sectores priorizados de la economía cubana. Y hoy estoy hablando de que si bien se ha dado una apertura a la inversión extranjera, el Estado es quien controla esa inversión extranjera a través de un grupo estatal de diferentes ministerios que proponen la inversión y ahí se evalúa si la inversión viene o no viene a la sociedad cubana. ¿Hacia dónde va esta revolución histórica? La revolución cubana es un proceso. La revolución cubana empezó con la toma del poder político en 1959, pero es un proceso que rebasa a los líderes,
que rebasa los partidos y que rebasa los movimientos. El presidente cubano Raúl Castro Ruz dijo que en el 2018 concluía su mandato. Por tanto, Cuba en el próximo año va a tener un nuevo presidente que ya no va a ser de la dirección histórica de aquella que fue a la Sierra Maestra y de aquella que estuvo al lado de Fidel. Por tanto, vamos a tener otro nuevo presidente y nosotros no tenemos temor. No tenemos temores porque vamos a continuar construyendo este tipo de sociedad. Los cubanos hoy no quieren perder la soberanía, los cubanos no quieren perder las garantías logradas, los cubanos desean una sociedad mejor, con mayor bienestar de vida, pero no quieren perder lo que han logrado. El que vuelva el capitalismo a Cuba representa caer en un momento de gobiernos neoliberales como los se está dando en el sur del continente y que se pierdan todas las garantías sociales que se han alcanzado. El cubano está bien informado, conoce de los diferentes procesos políticos en los países vecinos y en los demás países y sabe por dónde debe conducirse para no llegar a esos lugares. Te digo que hoy vivimos un momento muy complejo en el mundo, de que no sabemos si vamos a tener planeta para vivir en los próximos 50 años. Hugo Chávez se refirió a eso antes del 2013 y dijo que en 50 años no íbamos a tener planeta donde vivir por la gran devoración de los recursos naturales, y yo pienso que quizás no a 50, a menos de 30 vamos a tener que estar pensando cómo vamos a subsistir, porque no vamos a tener agua, porque no vamos a tener oxígeno, porque no vamos a tener alimento que consumir. Hay que darle un vuelco a esa sociedad, y hablo de sociedad como proceso, para poder darle una supervivencia al ser humano. La construcción hoy desde los países del sur, en este mundo neoliberal, tiene que darse un cambio hacia un sistema diferente al capitalismo para poder garantizar los recursos para los seres humanos, que la única forma de liberarnos de ese yugo neoliberal es a través de la lucha. Y no hablo de una guerra de guerrilla, porque un foco guerrillero puede ser sofocado en pocos minutos. Hablo de esa lucha movilizativa en las calles, debilita a los gobiernos le temen a las multitudes protestando en las calles, porque ya el mundo no puede más de tanto dolor. Y como dice la canción de Silvio, la era tiene que parir un corazón. Cambió el gobierno respecto de las protestas sociales, se está armando para poder reprimirlas y la gente tiene temor de salir a manifestarse. ¿Qué opinión te merece? Berta Cáceres decía, ellos nos tienen miedo porque nosotros no les tenemos miedo. La lucha de clase hoy se manifiesta en las calles. La única forma de liberarnos de los yugos neoliberales es a través de la lucha. Ahí están surgiendo incluso los movimientos que van a ser la vanguardia para enfrentar a los diferentes gobiernos. Tenemos que seguir luchando porque si no, no vamos a sobrevivir. Nosotros tenemos a Milagros Salas, una dirigente social, y la pusieron presa mucho antes de que se le haga cualquier tipo de juicio, mientras que tenemos muchos dirigentes procesados, quienes nos gobiernan y que se encuentran en libertad. Una dirigente social que mueve multitudes, mujeres, pobres, y que luchan por un sistema diferente. En el caso de Milagros Salas, vamos a lograr una victoria. Y vamos a lograr la victoria de sacarla de la cárcel, porque ya nosotros tuvimos 5 héroes también presos políticos en Estados Unidos y logramos sacarlos de la cárcel porque movilizamos al pueblo y le dijimos, hay que hacer cartas, hay que hacer mensajes, hay que enviarle mensajes y cartas a esa persona que está dentro de la cárcel, hay que movilizar, hay que sensibilizar a toda la población con que el preso lo hizo por tratar de buscar un mejor país para los demás, para nosotros mismos. Nosotros tuvimos esa victoria en el 2014, nuestros 5 héroes salieron de las cárceles, 2 cumplieron su sentencia, Fernando y René, pero 3 lo pudimos sacar. El 17 de diciembre del 2014 salieron, y gracias también a la colaboración del Papa, gracias también a la colaboración de muchos gobiernos que se pronunciaron, a los parlamentos de esos gobiernos que se pronunciaron, y así debemos hacer con el caso de Milagros Salas. Hay que saber llamar la atención y hay que decirle libertad para Milagros Salas, que es hoy un símbolo de resistencia, un símbolo de lucha, y por eso la tienen detrás de las rejas. De construcción de casas y de escuelas y de lugares de salud para los que menos tienen.
pero nosotros la vamos a sacar de ahí. Nosotros la vamos a sacar detrás de esa reja y la vamos a sacar también con esta lucha y con estas movilizaciones. Y me preguntabas de la forma en que se está reprimiendo las movilizaciones. Ellos nos tienen miedo porque nosotros no tenemos miedo. Aunque nos repriman, vamos a seguir nuestra lucha. Porque la única forma de sacar los gobiernos entreguistas, los gobiernos proimperialistas, la única forma de sacarlo es con las movilizaciones en la calle. Y no nos vamos a cansar, porque no nos hemos cansado en más de 3 siglos de existencia de este capitalismo. Y no nos cansaremos y seguiremos luchando, porque ya no solamente es quitar a un sistema político por otro, es porque no vamos a tener planeta para vivir de la forma tan depredadora en que actúa el capitalismo. Esa forma depredadora del capitalismo nos va a dejar sin un suelo, sin un oxígeno para respirar, sin agua para consumir. Contra eso tenemos que luchar. A mí hoy me duele que en este gobierno en Argentina se esté comprando armas y que esas armas pudieran ser utilizadas contra el pueblo. Nos tendrán que desaparecer, nos tendrán que borrar de la faz de la tierra. Después reencarnaremos y reencarnaremos en mejores luchas. Por tanto, ninguna de las armas que ahora pudieran dispararse contra los pueblos van a sofocar los focos de resistencia que tenemos para derrocar a los gobiernos proimperialistas de derecha y que saquean nuestros recursos. Yo hoy un poco estoy hablando y le estoy diciendo al pueblo argentino que nuestro gran enemigo común se llama Estados Unidos. Estados Unidos es el que nos coloniza, el que además quiere que no hayan gobiernos que le incomode su paso. Estados Unidos fue quien se metió en las últimas elecciones acá en Argentina, fue quien convenció a los argentinos de votar hacia la derecha porque utilizó todo su arsenal, y estoy hablando de asesores, estoy hablando de dinero, estoy hablando de estudios. Nuestra deuda externa dobló lo que fue el endeudamiento de la época de la dictadura que hemos vivido los argentinos. Los árbitros después, para dar como garantía nuestros recursos naturales, parece que van a estar en Massachusetts, en Londres y en Estados Unidos, y en Nueva York. Yo escuché a la expresidenta Cristina Fernández cuando habló ahora en el canal C5N y escuché que tenían una deuda de 97.000 millones de dólares. Yo soy del criterio que es Estados Unidos quien hace que estos pueblos del sur sean subversivos, porque Estados Unidos pone todo su dinero, en vez de para construcción, para desarrollo, para progreso, pone su dinero para sofocar los gobiernos que le incomoden. Y entonces soy del criterio que estas elecciones últimas las ganó el imperio. Las ganó el imperio con muy poco margen de 51-49, pero las ganó el imperio porque ahí estuvo toda la propaganda mediática, ahí estuvieron todos los asesores, ahí se puso todo el talento en función de cómo derrocar a un gobierno que se le incomodaba. Pero les estoy diciendo algo más a los argentinos, que es necesario luchar y acabar con este gobierno de derecha antes de las próximas elecciones, porque las próximas elecciones con otro medio los van a convencer a hacer una gran campaña mediática donde el gobierno de derecha se muestre como los superhéroes para que ustedes vuelvan a votar y tener ese gobierno de derecha 4 años más. Por tanto, es muy válida la lucha que hoy se está desarrollando en las calles, es muy válida lo que están haciendo hoy los argentinos y lo considero de mucha valentía. Ver a ese pueblo movilizado ante el Instituto Patria, cuando Cristina estuvo dando su entrevista bajo tremendo frío, con llovizna persistente y gritando por un cambio en el sistema, eso es valentía de los argentinos, que hay que sumar fuerza. Y Cristina Fernández se refirió a la unidad política. Yo creo que hoy los argentinos necesitan de esa unidad para poder acabar con este sistema neoliberal que los oprime. Muchísimas gracias, un honor haberte recibido en nuestra casa. Gracias por traernos un pedacito de Cuba a la Argentina. Bueno, gracias a ustedes por abrirme las cámaras y saludar nada más que al pueblo argentino, y estamos dispuestos a solidarizarnos y ayudar a todos estos pueblos del sur que también luchan por su propia soberanía nacional.